vueltita a la licenciada, la abogada de la casa, Emilia Williams, a quien le damos la bienvenida aquí en la revista, porque sí, definitivamente hay muchas preguntas que surgen, licenciada. ¿Quién se queda con el chiquito? Si más bien uno quiere que vacacione con él, o que la mamá no quiere que vea a la nueva pareja del papá, o si uno de los papás no quiere poner plata para que el chiquito pasee. Son parte de las polémicas que se generan en este periodo de medio año. ¿Cómo está? Hola Paula, buenos días, gracias por la invitación. Qué bonito está esta exhibición. Sí, estábamos confundidas si es que nos falta desayuno o eran los dinosaurios, ¿verdad? Exactamente, voy a tener que traerme a mis chicos para que disfruten, está hermoso. Así es. Definitivamente, Paula, este tiempo de vacaciones aumenta la conflictividad, ¿verdad? Es una contradicción muy grande porque debería ser una época especial, linda para que los niños estén paseando, y muchas veces aquí lo que se genera es estrés en ellos, situaciones difíciles, precisamente porque hay mala comunicación, hay conflicto entre sus padres, y entonces esto se impacta en la vida de los chicos y no es justo. No es justo definitivamente, y es que caminemos un poquito aquí también para poder observar uno de los planes bonitos que hay para vacaciones, pero un periodo que debería ser de desestrés resulta que se convierte en una carga más. ¿Cómo hace uno para definir quedándole bien al chico, porque va a querer también estar con su mamá o su papá, dependiendo de con quién viva, y también pues disfrutar de poder descansar sin ver a sus papás como dice mi papá, enchompipado, ¿verdad? Correcto. Aquí lo ideal, Paula, siempre en estos casos, cuando hay crisis en la familia, cuando hay rupturas en relaciones, o inclusive cuando los padres nunca han estado juntos, ¿verdad? Hay situaciones que los progenitores nunca han sido pareja. Lo ideal es que este tipo de definición, qué va a pasar con las vacaciones de los chicos, qué va a pasar con el tiempo libre de ellos, ya esté determinado en un documento. Es decir, que nosotros podamos decir, cuando preparamos este tipo de documentos de terminación de una relación de pareja o divorcio, quede establecido. Las vacaciones de medio año, chicos van a estar una semana con mamá, otra semana con papá, inclusive que haya flexibilidad, pero que sí haya definición en estos temas para evitar los roces, ¿verdad? Que suceden tanto cuando estas cosas no están claras. ¿Qué pasa, licenciada, si no nos ponemos de acuerdo con las fechas? Resulta que ya yo tengo mi nueva pareja y quiero llevar a mi hija a vacacionar con mi nueva pareja, pero justamente al papá se le ocurre que sabe esas fechas tiene un viaje a la playa o tiene un viaje fuera del país y quiere llevarse a la chica. Pasa montones, y es muy triste ver que se pone en funcionamiento el sistema judicial, ¿verdad? Que hay que interponer procesos judiciales por temas de este tipo. Entonces hay que hacer un procedimiento de régimen de comunicación y contacto, justamente por temas cuando los progenitores no se pueden poner de acuerdo. Entonces imagínese hacer un proceso para ver quién se lleva a un chico una semana. Se le van las vacaciones. Exactamente, no tiene sentido. Entonces siempre tiene que haber una especie de comunicación y cierta fluidez. Ahora la tecnología nos ayuda, ¿verdad? Hay una serie de aplicaciones que se pueden utilizar para que la comunicación quede grabada, que no se puedan borrar mensajes, se filtra, que haya insultos, cosas de este tipo, que son muy útiles cuando las relaciones están tensas, ¿verdad? Y también apoyarnos un poco en la asesoría legal, en los abogados, que muchas veces tenemos que funcionar como mediadores en estos temas. Hay casos que nos llegan incluso, licenciada, en redes sociales de papás que dicen, bueno, es que el acuerdo era que se lo dejaba, por ejemplo, son vacaciones de 22 días, se lo dejaba 10 días, ya lleva 12 y no me lo devuelve. ¿Cómo se procede en este tipo de casos? Acá, bueno, hay que revisar el tema concretamente porque hay unas situaciones técnicas que hay que revisar, por ejemplo, el tema de la notificación, ¿verdad? Si la persona obligada a cumplir el régimen está debidamente notificado, pero si es así, esta persona está cometiendo un delito, ¿verdad? Porque está incumpliendo una orden de un juez. Hay una sentencia, usted la tiene que cumplir, ¿verdad? Si fue debidamente comunicada. Entonces aquí hay temas penales, ¿verdad? Ojo ahí, porque muchas veces las personas no saben y nos consultan y me dicen, no, es que la chiquita no se quiere ir con él, entonces yo me la dejé, ¿verdad? Entonces eso es muy complicado, hay que hacerlo siempre con asesoría, porque por supuesto hay que escuchar la voluntad de ese niño, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere hacer ese niño independientemente de su edad y tomarlo en cuenta? O sea, prácticamente si por ejemplo el niño o la niña dicen en ese momento, no, la verdad es que yo quiero terminar de pasar las vacaciones con mi papá, yo no quiero dividir mitad y mitad, decidí que estoy muy bien aquí en la playa, me quiero quedar con papá, ahí no se estaría cometiendo ningún tipo de delito ni tampoco ningún tipo de problema, digamos, debería presentarse entre los progenitores. Exacto, hay que escuchar la voluntad del niño y saber cómo ese niño la está transmitiendo. ¿Por qué es tan importante esto, Paula? Porque aquí vemos algunos temas de manipulación, ¿verdad? ¿Por qué ese niño no quiere pasar tiempo con ese otro progenitor?
qué está pasando ahí. Y muchas veces nos encontramos que hay cierta manipulación, hay ciertas voces de los adultos en la cabeza de ese niño y tiene que ser valorado. Pero siempre la Convención de los Derechos del Niño, que es un tema muy bonito que deberíamos tratar ya que estamos aquí en este museo, ¿verdad? La Convención de los Derechos del Niño garantiza que esa opinión de la persona menor de edad siempre va a ser tomada en consideración independientemente de su edad. Hay unos mitos, la gente dice, no, cuando tenga más de 12 años, cuando esté... Y no, ¿verdad? Es desde que el niño pueda expresar su opinión de alguna manera. Hay expertos que nos dicen, bueno, que el niño haga un dibujo, ¿verdad? Para buscar el nivel de vínculo que tiene con ese progenitor. Entonces siempre va a haber formas de encontrar y desentrañar cuál es la opinión de esa persona menor de edad. Por ejemplo, licenciada, si cuando se hizo el documento en el que se especificaba, bueno, Navidad con usted, Año Nuevo conmigo, vacaciones de mitad de año, mitad y mitad cada uno, pero resulta que no hay manera de que la chiquita o el chiquito quiera irse con su papá o su mamá, es que ni siquiera dan el chance de decir, no, es que ni un día, yo no quiero simple y sencillamente ir. El otro papá, el que no la va a ver o no lo va a ver, tiene alguna herramienta para poder identificar qué es lo que está pasando y si realmente es voluntad del menor. Sí, claro, esto es lo fundamental de este tipo de procesos, que haya una valoración experta, ¿verdad? La valoración experta no puede provenir de personas que no somos expertos, ¿verdad? Tiene que venir de trabajadores sociales, de psicólogos que van a entrevistar, se llama explorar el término técnico, van a entrevistar a este menor de edad y van a decir, bueno, ¿por qué es que no quieres ir con mamá o papá? ¿Verdad? Siempre se van a revisar los temas de vinculación. Y luego la idea es que el retorno al contacto con ese otro progenitor sea progresivo. ¿Qué significa eso? Si el chiquito tiene 1 año y medio o 2 años de no ver al papá, no podemos pretender decirle, ahora sí váyase para la playa a la mitad de las vacaciones con su papá. Evidentemente como un ambiente extraño con personas extrañas. Exacto, es exactamente una persona extraña. Entonces, al evaluar todo este tipo de consideraciones, así es como las personas expertas van a decir, bueno, ¿qué pasó en esta relación? ¿Es mamá o papá que está, verdad, en la oreja de esta persona menor de edad manipulándolo? ¿O efectivamente esa es su voluntad? Y ese proceso lo debería entablar el papá que en apariencia estaría resultando afectado por no poder compartir tiempo con su hijo. O inclusive, Paula, aquí es muy importante, me ha tocado llevar casos donde la mamá que tiene al hijo o hija es la que interpone este proceso, para ella no estar incumpliendo, ¿verdad? Que se modifique el régimen que una vez se dio para ella no estar en incumplimiento, ¿verdad? Y que ese juez o jueza vuelva a valorar la nueva situación. Este tipo de cosas siempre son variables, siempre van a cambiar, ¿verdad? Porque las circunstancias de la vida de las personas menores de edad siempre cambian. Entonces son esencialmente revisables en cualquier momento. Pero entonces, digamos que esto sucede y la voluntad del menor se expresa justo en el periodo de vacaciones. Entonces, durante ese periodo se debe respetar la voluntad del menor y posteriormente solicitar que se realice este procedimiento. Correcto, pero aquí es importante documentar esto, ¿verdad? Documentar este proceso, que la persona que no puede obligar a una personita menor de edad a irse, logre documentar que es justamente esa persona menor de edad la que no se está queriendo ir y que no es él o ella quien está incumpliendo ese régimen. Licenciada, pero ¿cómo se logra documentar? Por ejemplo, hay casos en los que el niño o la niña le dice, mamá, es que yo no quiero irme con papá, pero diga que es que usted no me deja, diga que es que usted no me da permiso, y lo mete a uno en un zapato, porque uno dice, bueno, por un lado me compro yo una bronca porque estoy manifestando que soy yo quien no le estoy dando el permiso, pero por dentro sé que es el menor de edad que me está pidiendo, no me exponga y diga que es usted que no me deja. En estos casos nosotros lo que recomendamos es que nunca se elimine el contacto, es decir, es entendible que el niño, ejemplo típico, le toca fin de semana con papá, pero tiene una fiesta y es la fiesta de la familia del lado de mamá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, decirle a esa persona, ¿verdad? Al otro progenitor no custodio, ofrecerle un cambio de fecha. Entonces, decirle, este fin de semana, fulanita quiere ir a la fiesta de la primita, entonces cambiamos, ¿verdad? Para que exista siempre esa buena voluntad, esa disposición y no eliminar la comunicación y el contacto. O, por ejemplo, otro caso súper típico, el bebé o niño pequeño o chiquitito se siente mal. Y cuando un bebé se siente mal, ¿con quién quiere estar? Usualmente con quien vive, ¿verdad? Y usualmente la mamá. Entonces, ¿qué pasa? Ofrecer ese espacio, decirle, fulanito no se siente bien, cambiamos otro día o hagamos una videollamada, ¿verdad? Que se vea que hay una intención de mantener ese contacto, porque esto no siempre pasa. Hay ocasiones donde el resentimiento tan grande que existe o la mala relación tan grande que existe entre progenitores impacta al hijo. Entonces la mamá dice, no vas, ¿verdad?
Y eso no se vale. ¿Y qué pasa si se logra comprobar ese punto que usted nos está mencionando, licenciada, que efectivamente no es cuestión del niño o la niña por sus propios sentimientos o necesidades, sino porque realmente, como decimos en buen tico, comió carbón? Correcto. Aquí es muy interesante porque los tribunales han empezado a resolver enviar a estas personas que no están cumpliendo los regímenes al PANI, a un asunto de escuela para padres, a mejorar, ¿verdad? Ellos como progenitores y darse cuenta que a quienes están afectando es a ese niño, ¿verdad? Porque ese niño o esa niña tiene derecho a convivir, a tener una buena relación con su progenitor, con quien no convive. Entonces los tribunales están resolviendo, mandando a esa persona, vaya a clases de escuela para padres, mejore y veamos cuál es la razón por la cual usted está impidiendo que su hijo o hija tengan una buena relación con su progenitor. En el caso, por ejemplo, de los progenitores que viven en otro país, por ejemplo, que mamá vive en Costa Rica y el papá vive en otro país, ¿cómo se puede llegar a manejar eso de manera, ya cuando los chicos crecen ya es diferente, ya ellos dicen, no, me da miedo viajar sin mamá, me da miedo viajar sin papá, yo prefiero definitivamente quedarme en el periodo de vacaciones aquí? ¿Cómo se puede manejar esa situación? Eso es muy importante, Paula, y por eso hay que ver caso por caso, ¿verdad? Porque aquí estos tipos de regímenes se llaman regímenes de larga estancia. ¿Por qué? Porque no tiene sentido decir en este tipo de relaciones donde una persona vive en otro país, una semana con mamá, una semana con papá, no va a funcionar, no vale la pena hacer un viaje de esa manera, ¿verdad? Entonces aquí lo que pasa es que precisamente se dice eso, bueno, si el año tiene 365 días, que todas las vacaciones de medio periodo se vaya con el papá o con la mamá que vive fuera del país. Por supuesto que se tiene que garantizar aquí la seguridad de este niño, ¿verdad? Que esté muy bien, acompañarle en ese viaje, o si está muy pequeñito, que sea el papá quien venga acá, pero se va a evaluar cada caso concreto, de manera que la cantidad de días que ese niño esté con su familia paterna, porque además estamos hablando la familia extendida, ¿verdad? Sí, todos tienen derecho a compartir con ese chico y viceversa. Entonces, que la mientras cantidad... el menor así lo quiera. Correcto, también, mientras el menor así lo quiera. Y si no lo quiere, hay que ver por qué y empezar a construir esa relación de nuevo. Totalmente. No basta con decir, no quiere ir, hasta luego, chao. No, ¿verdad? Volver a empezar a construir esta relación de nuevo, a menos de que este menor esté en una condición de riesgo, que es la única razón por la cual no se le va a dar ninguna comunicación ni contacto con ese progenitor. Pero ya le tocaría entonces en ese punto a la parte afectada de la familia entablar y establecer por qué es que no quiere fulanito estar con la tía, no quiere ir a quedarse a dormir con papá, no quiere ir a dormir a donde el abuelito. Correcto, inclusive yo he llevado procesos donde he estado asesorando justamente a esa familia, ¿verdad? Que nos dicen, no, es que el chiquito es el que no quiere venir. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Resulta que ese progenitor tiene derecho a que ese niño sea evaluado por un psicólogo, ¿verdad? ¿Y eso quién le correspondería pagarlo en el caso de que decidan que sea privado? Al interesado, es decir, al papá, ¿verdad? Ahí el impacto económico también no puede venir de la mamá, ¿verdad? Ahí tendría que ser ese papá que pague esa evaluación. La mamá aquí no se puede negar, ¿verdad? Porque el progenitor sigue siendo quien tiene la responsabilidad parental. Entonces, que ese niño que ese psicólogo evalúe a ese niño y determine qué está pasando, ¿verdad? Eso no es normal. No es normal que un niño diga, yo no quiero saber nada de esa familia, yo no quiero saber nada del papá, a menos, como te digo, que haya una cuestión de riesgo, de agresión sexual, un tema de este tipo. Pero si no es así, eso no debe suceder. Ya ahí se debería entonces entablar otro proceso en el caso de que sí se determine por las causas de por qué el menor no quiere ir. Correcto, si es una situación de este tipo, algo grave, ¿verdad? Un tipo de agresión sexual o psicológica o de este tipo, entonces se puede lograr inclusive suspender, ¿verdad? La responsabilidad parental y que esta persona no se relacione para nada con este menor de edad, pero son casos muy especiales, muy específicos. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, que papá vive en otra provincia o vive en otro país y es el papá el que dice, no, es que yo no puedo ir, mi hijo no quiere venir, pero tampoco yo puedo ir? Sí, esos casos son muy tristes. Sí, son bastante tristes. Cuando no hay posibilidad económica, ¿verdad? No hay posibilidad económica de ni siquiera llevar a este chico, porque eso tiene sus costos. Tener un chico 15 días en una casa que coma todos los días y llevarlo a pasear, no sale barato, ¿verdad? Entonces, estos son casos muy tristes y aquí la respuesta es ¿cómo obligamos a un adulto a que haga esto? O sea, ¿cómo obligamos a un adulto a que sea buen papá o buena mamá? Es muy difícil. Entonces, bueno, esos son los casos tristes donde uno les ofrece opciones de comunicación que por dicha la tecnología nos ayuda montones ahora, videollamadas, llamadas por Zoom, ese tipo de cosas que jamás van a sustituir la presencia nunca en la vida, pero al menos el chico no se olvida quién es su familia, no se olvida quién es su papá. Es importante también otro punto, por ejemplo, si hay una persona que dice,
perdón, aquí ya perdí como el hilo de lo que le estaba diciendo. Por ejemplo, hay una persona que dice, no, yo no voy a ver a mi hijo durante las vacaciones porque ya tengo mis planes. La mamá podría exigir tal vez una ayuda económica extra para poder llevar a pasear, por lo que usted decía es muy cierto, no es barato. En las vacaciones es mentira que los va a tener los 15 días encerrados en la casa, mínimo a comerse un helado lo tiene que sacar. ¿Podría la mamá en ese caso, si el papá no quiere hacerse responsable durante el periodo de vacaciones, solicitarle una ayuda económica extra? Eso lo utilizamos muchísimo para negociar, ¿verdad? Porque, vamos a ver, podría contarse como un gasto extraordinario, ¿verdad? Y luego cobrarlo, podría cobrarse como un gasto extraordinario, pero mentira que un proceso judicial va a ser tan rápido como para que yo diga, me paga y me van a dar y vámonos a pasear, ¿verdad? Puede ser que uno solicite el reintegro después, pero sí lo utilizamos muchísimo para negociar. Entonces, por ejemplo, me pasa montones, voy a salir del país con mi nueva familia, ¿verdad? Y no voy a poder llevarme al chiquito este año porque vamos para X lugar. Entonces me tocaba a mí, pero se lo va a dejar a usted. Entonces la mamá me llama, ¿cómo es posible, verdad? Me van a dejar X, yo no contaba con eso y necesito dinero ahora. Sí. Entonces lo utilizamos así para negociar. Usted está en incumplimiento de su régimen de comunicación y contacto, no hay problema, pero compensa económicamente a esa persona que va a tener un impacto en su bolsillo, ¿verdad? Con el que no contaba. ¿Y legalmente eso cómo se tramita, licenciada? Eso es perfectamente posible porque son acuerdos entre las partes. Esto es perfectamente viable. Puede hacerse con una firma sencilla de un documento y listo, ¿verdad? Se hace como una especie de acuerdo. Este año vamos a modificar el régimen de contacto de común acuerdo y se va a dar X cantidad de dinero y listo. ¿Y si el padre no está de acuerdo? Nada que hacer. Las cosas que son acordadas, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Si el padre no está de acuerdo y se va, hay que valorar qué nivel de incumplimiento está haciendo. Y ahí tendría entonces uno que ir al juzgado de familia. Correcto. Ok. Otro caso que también es muy triste y que es muy común es el típico papá o mamá, porque no vamos a generalizar solo que es el papá, hay mamás que también lo hacen, que le dicen, no, y en vacaciones vamos a ir y te voy a llevar, y al final llegó el día y el chiquito se quedó esperando. ¿Qué puede uno proceder? ¿Cómo puede uno proceder como padre o madre en este Eso caso? Es tan terrible, vea, y hay niños que se quedan literalmente con la maletita lista, empacada, porque van a ir a pasear con el papá o mamá y no llegaron. Esto pasa montones y volvemos a lo que te decía antes. ¿Cómo obligamos a una persona adulta a cumplir con sus responsabilidades parentales? Es difícil, ¿verdad? Como te decía, las sentencias judiciales se tienen que cumplir. Y si la persona debidamente notificada no la está cumpliendo, nosotros podemos ir a la vía penal y decirle a un juez penal, esta persona no está ejerciendo, no está cumpliendo con su régimen de comunicación y contacto. Y esos casos los vemos muchísimo, ¿verdad? Entonces hay que evaluar si el nivel de incumplimiento es tal que vale la pena hacer eso. O si es mejor tratar de conversar con la persona, tratar de llegar a acuerdos, buscar personas profesionales en derecho de familia que trabajamos en esto y mediamos. Yo paso la mitad del tiempo, ¿verdad?, tratando de que las personas maduren y lleguen a acuerdos y entiendan el impacto que este tipo de condiciones tienen sus hijos, ¿verdad? Eso es lo que hacemos nosotros para evitar activar el sistema judicial por cosas de esta naturaleza, ¿verdad? Y poder, como te decía siempre, si no puedes este fin de semana, no importa, cambiamos la otra, no puedes estas vacaciones, vamos a las siguientes, de este tipo de cosas, ¿verdad? Y es que al final, licenciada, al final del día, los más afectados, porque los adultos se pueden agarrar de las mechas, no literalmente, pero sí pueden discutir o intercambiar palabras y criterios y demás, pero los niños no son tontos y los niños se dan cuenta definitivamente de que papá no llegó, de que papá no está haciendo, o mamá no está haciendo el esfuerzo por venir a verme, mamá no está haciendo el esfuerzo por llevarme, aunque sea a comer un helado, a dar una vuelta al centro comercial, y eso a la larga también tiene un impacto psicológico en el menor que va a requerir una posterior atención también y que implica un gasto también económico. Correcto, y también se dan situaciones donde ese progenitor con el que el niño no convive no soporta ni siquiera ver a la ex o al ex, no lo soportan ni siquiera ver. O sea, entonces dicen, yo no voy a esa casa o a recoger a ese niño porque no lo soporto ni ver, como si esa fuera una excusa, ¿verdad? Eso no es una excusa. Hay 1000 posibilidades de ver a esa persona menor de edad, inclusive dentro del juzgado, inclusive en la sede del PANI, o sea, inclusive haciendo entregas de manera que no se vean.
esa no puede ser una excusa, ¿verdad? Y la escuchamos montones. Como no lo soporto, entonces chao, ¿verdad? ¿Y quién queda ahí? El niño o la niña súper triste y traumatizado. Y hay otro de los casos que también se presentan muchísimo. Tanto mamá como papá tienen derecho a rehacer su vida, tener de nuevo una pareja, volver a establecer una familia y demás. Pero, ¿qué pasa cuando alguna de las partes se resiste a que su hijo en común conviva con la nueva pareja de mamá o la nueva pareja de papá? ¿Qué vías hay o qué herramientas qué difícil tenemos? porque a las personas les cuesta entender este tema, ¿verdad? Y yo se los explico fácilmente. Si ese progenitor o progenitora tiene a ese chico, lo que haga con su tiempo, a menos de que tenga a ese niño en situación de riesgo y sea algo peligroso, usted no puede opinar. No puede opinar. Pero es que hay un temor también ahí, licenciada, que puede que el papá diga, pero es que yo no conozco a ese señor, o yo no conozco a esa señora, a la nueva pareja, no sé si me lo va a tratar mal o me le va a hacer el feo, como decimos también. Exacto, entonces están esperando lo peor, ¿verdad? Están esperando lo peor y no entienden que en ese momento, en ese plazo, el niño está bajo la responsabilidad del otro. Entonces ese otro es quien tiene que decidir con quién ese niño se relaciona. Ahora, si pasa eso, hay una agresión, hay un maltrato, hay una situación de riesgo, ¿verdad? Porque inclusive nos ha pasado, ¿verdad? Gente que se va a la playa porque son las vacaciones, se llevan al chico a la playa y empiezan a tomar licor, por ejemplo. Y la mamá o papá está en San José y está viendo en las redes sociales que X papá del otro está tomando licor en la playa. Imagínense la angustia, ¿verdad? Sí, o sea, pesadilla. Sí. En este tipo de casos, ahí sí podemos accionar, ¿verdad? Ahí sí podemos ir a donde el juez o la jueza y decirle, señor, no. Este niño no se va a volver a ir de vacaciones con estas personas porque pasó esto, y aquí está la prueba. Y definitivamente ahí el régimen va a cambiar y la persona juzgadora va a decir, eso no puede suceder, eso es irresponsabilidad y se le van a quitar horas, no se le va a poder llevar fin de semana, este tipo de cosas porque jamás, ¿verdad? ¿Y cuáles pruebas se presentan? Ahora está muy común lo de las redes sociales y que suba estados y demás, pero es lo primero que hacen, bloquear a la expareja para que no vean qué es lo que está haciendo. Esas son las pruebas más comunes para este tipo de cosas, los estados de WhatsApp, las cosas de Facebook, las cosas de públicas, ¿verdad? Porque hay obviamente pruebas que son ilegales y no podemos utilizar. O el mismo niño, que es lo triste. El niño poniéndole un audio a la mamá, diciéndole, mami, vieras que está pasando esto. ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿Verdad? Me ha pasado casos donde mamá o papá tienen que agarrar carro e irse a recoger a ese niño o a esa niña. De los casos que sea en el país, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en estos casos donde sí hay riesgo, ahí podemos accionar para que se modifiquen las condiciones que existen. Ok, en el caso también de los abuelitos, porque usted ahora también apuntaba muy bien ese tema, a veces nada más autorizo a mi hijo para que vea a su papá o vea a su mamá, pero no quiero que tenga contacto con mi ex suegra, mi ex suegro, mi ex cuñada, mi ex cuñado. ¿Cómo puede proceder esa parte de la familia también? Esos casos nos están llegando montones ahorita porque por suerte hay más información. La familia extendida y sobre todo los abuelos tienen derecho a accionar y presentar estos procesos de comunicación y contacto para que se les permita compartir con estas personas menores de edad. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidarnos de quién es el derecho. El derecho es del niño y de la niña, no es de los adultos. El derecho es cómo el niño y la niña pueden generar vínculos con una familia que es extendida. Imagínense cuántos beneficios puede tener una buena relación con un abuelito si uno los ama, ¿verdad? Lo cuidan a uno tanto. Claro. Entonces, por supuesto que el juez o la jueza van a decir, este abuelito y esta abuelita tienen derecho a compartir con esta persona menor de edad y les va a conceder esa posibilidad. Licenciada Emilia Williams, apreciamos montones su tiempo y toda la asesoría que nos está dando en este momento. Ojalá que podamos agarrar cada uno también, como decimos siempre, para su saco y hacerlo por la vía de la paz, ¿verdad? Siempre pensando en los pequeños. Correcto, y que disfrutemos todas las vacaciones con el menor tipo de conflictos posible. Nos vamos a dar una vuelta a ver qué tal están, si traemos a los chicos. Definitivamente. Bueno, continúen.